Audiolibro. Capítulo 5. Los 7 aspectos fundamentales de una escuela de misterios. En el año 2015, reunidos en una convivencia nacional en el Brasil, hicimos un contacto en vivo con el maestro Michael para que él pudiera transmitir algunas palabras a las personas en la convivencia. En esa ocasión el maestro nos reveló una característica muy importante del tercer círculo que está relacionada con el Sagrado Colegio de Iniciados. Para que sea posible que un colegio de iniciados se establezca, se necesita la presencia de los iniciados, y para que se tenga la presencia de iniciados se necesita que los misterios del esoterismo se presenten vivos y palpables. A medida que se devela la misión del maestro Michael en estos tiempos, vamos comprendiendo con más claridad que su epicentro reside en los iniciados del planeta Tierra. Para eso el maestro nos brinda enseñanzas como los 7 aspectos fundamentales de una escuela de misterios, que nos fueron presentadas públicamente ya en el 2014, para que los aspirantes a ser partícipes en los misterios, puedan darse cuenta de los elementos necesarios en la práctica, para que nuestra escuela pueda calificarse como una auténtica escuela de misterios. Tenemos tiempo para todo, excepto tiempo para perder. Con mucha alegría en nuestros corazones podemos dar testimonio que en el tercer círculo, estamos cerrando filas alrededor de estos 7 aspectos fundamentales, buscando calificar para la cosecha del sol. 82. Los 7 aspectos fundamentales de una escuela de misterios. Extracto de la web conferencia dada por el VM Michael el 20 de julio de 2014. Todos nosotros estamos interesados en el estudio del esoterismo, todos nosotros somos aspirantes a ser miembros de una escuela de misterios, todos nosotros tendríamos el sincero anhelo de poder participar de una auténtica escuela de misterios. Una escuela de misterios, como lo dice el título, necesita a lo menos 7 aspectos que se relacionan con los 7 rayos de la creación, que tienen una relación con los 7 logos, como vamos a ir analizando. Lo primero que tendríamos que ver, es, ¿qué entendemos nosotros por escuela de misterios? Primero, escuela o colegio es un lugar donde se imparten las enseñanzas que tienen que ver con el despertar de la conciencia y que tienen que ver con los misterios de la vida y de la muerte, con los misterios de la creación, con los misterios del universo, eso como definición. La escuela tiene que ser un lugar en el mundo físico, es un vehículo para que se exprese la enseñanza, eso como primer punto. El término colegio ya es más exigente, porque si esa escuela de misterios se ha logrado constituir en un colegio, quiere decir que los miembros son iniciados, entonces los requisitos ya son más exigentes. 83. Menos los 3 factores de la revolución de la conciencia. El primer punto son los 3 factores de la revolución de la conciencia, para que una escuela esotérica pueda catalogarse como escuela de misterios. Es necesario como punto número 1 que contenga los 3 factores de la revolución de la conciencia, la muerte psicológica, la alquimia o la transmutación de las energías sexuales, y el sacrificio por los demás, factor totalmente necesario, porque es el que nos da el combustible esotérico para seguir adelante en nuestro camino. Una persona que no realiza ningún servicio o sacrificio por los demás, llega a un punto en que se estanca en su camino, porque no tiene combustible para seguir adelante, ya sea de una forma o de otra. Nosotros necesitamos dar un servicio hacia los demás. Este primer aspecto de las escuelas de misterios está relacionado con el rayo de la luna y con el Logos Gabriel, que rige lo que es el hogar, la familia. Y para que la escuela de misterios sea nuestro hogar, nuestra casa, tiene que estar cimentada en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Es decir, no podríamos tener una casa esotérica que va a constituirse en el mundo físico en una escuela de misterios, si no tiene en su constitución material a los 3 factores de la revolución de la conciencia, y eso lo dice el maestro Samael, y lo afirman todos los maestros. Cuando una persona quiere entrar en el camino del autoconocimiento y de la autorrealización íntima del ser, necesita encontrar alguna escuela en el mundo físico que tenga estas 3 enseñanzas básicas del esoterismo crístico. 84. La lógica. El segundo aspecto para que se presente en el mundo físico una escuela de misterios, se relaciona con el rayo de Mercurio,
con el logos Rafael, es la lógica. Si vamos a una escuela que pasó el primer filtro y tiene los 3 factores, pero no tiene lógica, no puede ser una escuela de misterios. La lógica se divide en 2 aspectos, tiene que haber lógica física y lógica esotérica. Si no tenemos esos 2 aspectos de la lógica, estaríamos lamentablemente asistiendo a un lugar que no corresponde a un vehículo que la Logia Blanca tiene para los iniciados, porque las escuelas de misterios, son vehículos para los iniciados. Hay muchas otras escuelas que pueden hablar de esoterismo, o pseudoesoterismo y que pueden tener cosas muy lindas, muy nobles y muy bellas, pero que no son un vehículo concreto para el trabajo espiritual de muerte, nacimiento y servicio que tienen que hacer los iniciados. Hay muchas pseudoescuelas o muchos grupos incluso de adeptos y de maestros que pertenecieron a la edad de Piscis, cuyas enseñanzas no es que no estén vigentes o que no valgan, pero lo único que hacen es distraer al aspirante del camino hacia la autorrealización. Por eso la Logia Blanca envió al Avatara. Si nosotros pudiéramos seguir ahora haciendo el camino con las enseñanzas que dieron los maestros del siglo pasado en las distintas partes del planeta, para que la Logia Blanca se tomó el trabajo de enviar al maestro Samael a Unue. Es decir, esto que estoy explicando es usar la lógica, entonces ahí está el tema. 85. Miren, para poner ejemplos de lo que es la lógica, si la escuela de misterios no respeta al individuo, no respeta la familia, si no respeta el matrimonio, si no respeta la alquimia, no puede ser escuela de misterios porque no tiene lógica. Cuando uno ve en el mundo físico que hay cosas que no cierran muy bien en esos aspectos que estamos diciendo, lamentablemente pierde el estatus de escuela de misterios y se convierte en otra cosa. Debe haber lógica esotérica, si nosotros estamos en una escuela de misterios, ¿qué es lo que nos interesa? Compartir, dialogar, estudiar lo que son los misterios. Un instructor de una escuela de misterios se va a presentar a sus discípulos para analizar la enseñanza, no va a ponerse a hablar mal de los otros grupos o de las otras escuelas o de lo que hacen mal las otras personas, para tratar de convencer a sus discípulos de que los otros están mal y que él sí está bien y que se tienen que quedar ahí. Cuando sucede eso, lo hemos estado viendo en esta vida, la historia se repite, la escuela de misterios se convierte en una especie de partido político. Cambia de estatus, porque el guía, en vez de buscar discípulos para Dios y para el alma, está buscando gente para engrosar sus filas y decir, nosotros tenemos miles de personas. Hay un proselitismo esotérico, o pseudoesotérico, entonces se pierde la lógica esotérica de la escuela y se cae en otra cosa. La energía del vehículo institucional se empieza a distorsionar y podríamos decir con mucho respeto y sin temor a equivocarnos si no nos tiembla la voz ni el pulso para decir lo que la escuela de misterios, en esos momentos se estaría. 86. Convirtiendo en una mezcla de partido político con club esotérico, pero no en una escuela de misterios, esa es la lógica, física y esotérica. La transubstanciación. El tercer aspecto de lo que son las escuelas de misterios, evidentemente está relacionado con el rayo de Venus. En el rayo de Venus aparece el logos Uriel, el rayo del amor, que es la expresión del tercer aspecto que nosotros necesitamos para que se esté convirtiendo en una escuela de misterios. El rayo de Venus es la armonía, la belleza, todo lo que tienen que ver con esas cosas. En ese aspecto una escuela, para constituirse en una escuela de misterios, tiene que tener un aspecto alquímico, hay una relación entre Uriel y la alquimia. Pero vamos un poco más hondo y vamos a hablar un poco en clave, porque estamos en una emisión pública. Pero todos ustedes, los estudiantes gnósticos avanzados van a entender. Necesitamos un aspecto de la alquimia o de la transmutación superior para que se establezcan las escuelas de misterios, que nosotros la conocemos como la transustanciación. Si nosotros vamos a estudiar la enseñanza del VM Samael, nos dice que la transustanciación se relaciona con un jeroglífico egipcio, con el arcano 14 del tarot, la temperancia, donde vemos una mujer que mezcla 2 elixires. 87. Eso es un jeroglífico que el maestro Samael devela y decodifica, diciendo que la transmutación tiene 3 escalones o 3 aspectos,
transmutación, transformación y el más elevado de todos que es la transustanciación. Transustanciación quiere decir cambiar una sustancia en otra, es un misterio relacionado con los átomos solares crísticos depositados por el Sol. Este misterio fue conocido en su máxima expresión durante la subraza que habitó en Egipto, en la quinta raza aria, de nuestro planeta. Ellos fueron los portentosos magos de los trabajos litúrgicos donde un sacerdote y una Isis, en Egipto, practicaban el misterio de la transustanciación con ciertas claves, sabían desligar los átomos crísticos depositados por el Sol en el pan y en el vino y hacer que esa energía entrara durante el rito en cada una de las personas, para luchar por la conquista de la luz. Dándonos a entender que las escuelas de misterios en la historia, siempre tuvieron el misterio de la transustanciación. Si en algún momento a algún guía de alguna escuela se le ha ocurrido sacar eso, le está sacando algo que fue dejado por los máximos maestros, sabios magos de la humanidad, de la historia y del universo. Nosotros, los estudiantes de segunda cámara, no podemos descuidar este aspecto, porque es uno de los combustibles esotéricos máximos, como herramienta que nosotros tenemos, para hacer la lucha, el combate, que se establece en un iniciado, entre la luz y las tinieblas. Ese misterio deposita en las personas una cantidad de luz que va a luchar, se va a establecer en el corazón para luchar contra las fuerzas negativas del interior de la misma persona. Es lo que nosotros podemos llamar, el juego del ajedrez, donde las fichas se colocan en las casillas negras y en 88. Las casillas blancas, estableciendo el combate para ver quién gana la partida. Es un combate por la luz, entre las fuerzas blancas y las fuerzas negras, las baldosas blancas y las baldosas negras. La vida. Llegamos al cuarto punto, relacionado con el rayo del sol, con el Logos Michael, y para que la escuela tenga estatus de escuela de misterios, tiene que tener el cuarto aspecto que es la vida. Porque muchas veces nosotros podemos participar en un grupo que puede ser esotérico, que puede tener los tres factores, que puede tener lógica, que puede tener el misterio de la transustanciación, y esto que estoy diciendo es algo que conozco y ha pasado, pero sin embargo al grupo, ¿cómo decirlo? Le falta algo. No tiene esa vivacidad, no tiene esa energía dinámica, que hace que la persona vaya ahí, se sienta bien, esté deseando que llegue el momento en que va a ir ahí a participar de esos trabajos esotéricos. La escuela está en un escalón, como petrificada, algo así, le falta la vida. Para que tenga vida, se necesita que esté presente el dinamismo del sol, que esté presente el entusiasmo, que esté presente en todos sus miembros y en su guía más que nada, muy claro el objetivo hacia el cual estamos caminando. Fíjense la diferencia entre la vida y la muerte, las enseñanzas que nos da la misma vida y la misma naturaleza. Una vez le preguntaron al VM Samael, maestro, ¿cómo sabemos nosotros cuándo hemos matado un ego? 89. ¿Cómo se sabe cuándo la persona mató un ego? Y el maestro dijo, pero hermano, es muy fácil, un muerto reacciona. No, maestro. Bueno, ahí está la clave. Cuando uno quiere saber si mató un ego, es cuando ya no reacciona. Si en la escuela nuestra hay reacción a esto, a lo otro, a lo que hace la otra escuela, a lo que hacen los miembros, a lo que hace no sé quién, esa reacción demuestra lo contrario. La vida es la expresión de la muerte psicológica, ahí están las antítesis. La fuerza. Una vez que hemos conseguido estos cuatro aspectos, tenemos que dirigirnos ahora al quinto rayo, y viene en su turno el Logos de Marte, el Logos Samael, quien entrega a la escuela de misterios lo que es la fuerza. Entonces una escuela puede tener los tres factores, puede tener lógica, puede tener la transustanciación, puede tener vida, pero ¿qué pasaría si la escuela no tiene fuerza? Es decir, si uno va a la escuela, hace una meditación, escucha una conferencia, hace un trabajo esotérico de segunda cámara, pero no siente nada, entonces la escuela no sería un vehículo apropiado para conseguir esa fuerza personal que nosotros necesitamos, para que se exprese en nosotros el trabajo espiritual. 90.
Porque fíjense una cosa, la escuela como vehículo de expresión de la enseñanza, donde se comparte en grupo, no autorrealiza a nadie. Una escuela no puede autorrealizar a nadie por sí sola, pero sí nos puede entregar a nosotros la fuerza, la luz necesaria para que cada persona, ejerciendo luego su propia voluntad, haga el trabajo. Ahí se da un connubio, entre la fuerza que da la escuela, la fuerza de voluntad que le pone la persona, y entonces se puede seguir adelante. El punto 4 y el punto 5 se los quiero repetir brevemente, son muy importantes. La escuela esotérica tiene que tener vida y tiene que tener fuerza. ¿Y saben lo que pasa? Cuando en una escuela por alguna razón, no se están haciendo las cosas como deben ser, no se hacen las cosas bien, entonces los maestros le empiezan desde la parte interna a retirar la fuerza. La persona ya no siente ese anhelo de dirigirse a la escuela y empieza a perder el entusiasmo, se desilusiona y muchas veces se retira de la enseñanza, porque la escuela perdió la fuerza, que es el quinto aspecto que tiene que tener una escuela de misterios, relacionado con el logo Samael. Tiene que tener vida, la escuela tiene que ser viva, y tiene que tener fuerza. Si se retiran esos dos aspectos, los miembros de la escuela pierden el interés, no tienen ese motor energético que es lo que los impulsa a seguir adelante, y evidentemente desilusionados abandonan su camino, abandonan su trabajo o abandonan la escuela. No es que no se pueda hacer el trabajo espiritual sin tener una escuela esotérica, pero es muy difícil, porque el grupo es el que ayuda a todos. 91. Todo maestro ha tenido escuela, todo maestro ha tenido un grupo, porque es el que da esa dinámica de fuerzas que nos permiten hacer nuestro camino. El misticismo. Una vez que hemos pasado estos 5 puntos, llegamos al rayo de Júpiter, que es el más grande planeta de nuestro sistema solar, y allí se encuentra el Logos Zachariel. Para que la escuela tenga estatus de escuela de misterios, él debe otorgar una característica que es el misticismo. Ya vamos cada vez a puntos más exigentes, avanzando en los rayos, y fíjense que si la escuela tiene los 3 factores, tiene lógica, tiene la transustanciación, tiene vida y tiene fuerza, pero no tiene misticismo, le falta algo. Le falta una característica de las 7, de los 7 rayos, para constituirse en escuela esotérica, en escuela de misterios. En griego a Júpiter le dicen días, nosotros en Occidente lo conocemos con el nombre de Zeus, que también es un antiguo nombre, entre los romanos era Júpiter, ya esotéricamente es el Logos Zachariel. Él nos tiene que aportar esa mística que tenemos que tener, ese respeto, esa contemplación, esa seriedad que nosotros tenemos que tener como estudiantes gnósticos, que tenemos que tener como instructores de primeras y segundas cámaras para poder lograr la mística. La mística permite la intercomunicación entre el mundo tridimensional de Euclides, de las formas, y los mundos internos, donde hay otras fuerzas, digamos diferentes, de otro voltaje, de otras características más sutiles. 92. Ese puente se logra con el misticismo, y estamos hablando en este momento de un aspecto que tiene que ver con la escuela de misterios, que es conocido como la magia. La magia es una palabra que viene del caldeo, mag, y mag en lengua caldea quería decir sacerdote. Sacerdote es una palabra en español, que si le hacemos un análisis es sacerdote, o sea el ser es el hacedor de dotes, de los valores. Y por eso el mago es capaz de cambiar el ambiente de un lugar, con sus oraciones, con su energía, con su concentración, con su conciencia, con su inspiración, creando una diferencia en el ambiente, haciendo que esas fuerzas internas, bajen al mundo de las formas. Y después tenemos ya el séptimo aspecto de la escuela de misterios, que está relacionado con el planeta Saturno, evidentemente tiene relación con el Logos Orifiel, Cronos entre los griegos, que pertenece al rayo de la muerte y de la sabiduría. Zachariel es del rayo de la justicia y de la ley, Samael el de la fuerza, el maestro Michael es del poder y de la vida, Uriel es del rayo del amor, Rafael de la medicina, Gabriel el rayo de la familia y del hogar. Los misterios. La escuela de misterios tiene que tener misterios, ¿y qué son los misterios?
Misterios es una palabra que la entendemos como algo que no tiene explicación, un misterio es algo que sucede y que no sabemos qué es lo que pasa. 93. O podemos ver algo, pero no tenemos una explicación lógica. Por ejemplo, en relación a los puntos anteriores, el misterio se sucede cuando baja una fuerza o pasa algo superior, a través de la inspiración, a través de la magia. Es decir, se hicieron presentes los tres factores, la lógica, la transustanciación, la vida, la fuerza, el misticismo y en un paso más profundo, llegan los misterios, que solamente los pueden vivenciar aquellas escuelas donde se están expresando los 6 rayos anteriores. Por medio de ciertas prácticas y fenómenos o gracias a los mismos maestros, guías del pueblo, logran bajar al mundo de las formas los tan misteriosos misterios, valga la redundancia. Me gustaría expresarme un poco más claro, para que ustedes me entiendan y quizás lo podemos hacer medio en clave, para ir directamente a la conciencia, por ejemplo, ¿qué son para nosotros los misterios? Para que judíes me entiendan, los misterios son por ejemplo lo que nosotros vivimos cada Semana Santa, con las prácticas que realizamos en la segunda cámara el Sábado Santo, en esos trabajos que se hacen con los jeroglíficos de la cruz. Ahí se vivencian, en esas prácticas, algunas cosas inexplicables que pertenecen a los misterios. Muchas veces en meditación, en conferencias, analizando ciertas enseñanzas con la inspiración, se expresa la misma naturaleza, que tiene misterios de la creación, misterios de Dios, misterios del alma. Ahí estemos hablando de una auténtica escuela de misterios. Hemos analizado los 7 aspectos relacionados con los 7 rayos y con los 7 logos, que tendrían que tener las escuelas, para considerar como tales. 94. El papel de la institución y el papel de la enseñanza. Cada vez que una escuela de misterios se plasma en el mundo físico, tiene un grupo de discípulos, un grupo de personas que van ahí a practicar esas enseñanzas, a intentar vivir los misterios y se forma lo que es una institución. Nosotros en esta vez participamos de lo que es una institución gnóstica, y hay que tener muy claro cuál es el papel de la institución y cuál es el papel de la enseñanza. Tenemos que tener bien claro que la institución va por la horizontal, por el camino horizontal de la vida, y la doctrina va por la vertical, son dos cosas diferentes, pero las dos son necesarias. Porque ¿qué haríamos nosotros con toda la enseñanza, sin tener un grupo o una escuela donde reunirnos y juntar fuerzas, para enfrentarnos todos juntos a un trabajo interior contra tremendas fuerzas negativas, que nos plantea ahora el mundo en este final de raza, en este planeta? Sería casi prácticamente imposible sin un grupo, hacer el trabajo espiritual en este momento. De allí la importancia de la escuela, la institución, como vehículo, se necesita. Pero por el otro lado, si nosotros tenemos la institución, podemos pensar, ahora nosotros tenemos una institución, bueno, ya está, estoy salvado. No es así, porque nosotros quizás tenemos la institución pero no vivimos la enseñanza, que es el otro 50%. El trabajo solo no se hace, por el hecho de que uno vaya martes, jueves y sábado a la segunda cámara y haga todas esas prácticas, no quiere decir que va a matar el ego, que va a formar los cuerpos solares y que ya está salvado y que se va a auto. 95. Realizar y que debido a que concurre, luego de un tiempito se va a hacer maestro. Puede haber personas que llevan 30-40-50 años haciendo todo eso y ¿por qué no se han autorrealizado? Entonces ahí está el tema, 50% uno y 50% el otro, es lo mismo que cuando nosotros estudiamos la clase 8 y 9 en la cámara básica, el camino y la vida, la vertical y la horizontal, ¿qué es más importante, la vertical o la horizontal? Las dos, porque en la vertical están los estados interiores, lo que uno vive, pero en la horizontal está el vehículo. Si nosotros no tuviéramos físico, ¿cómo haríamos para conseguir enseñanzas que solo se pueden sentir en el mundo de las formas? El maestro Samael nos explica que se precisa un equilibrio perfecto entre la horizontal y la vertical. La clave del asunto es que ellas se corten exactamente en el corazón de la persona,
en cada momento. Si en cada momento la horizontal y la vertical se cortan en el corazón, viviendo el presente, todo va a ir bien. Con la escuela y con la enseñanza sucede lo mismo, la doctrina y la institución se deben cortarse en un equilibrio perfecto en nuestro interior, balanceando equilibradamente las dos cosas. Ninguna es más importante que la otra, la institución sola no autorrealiza a nadie y solo con la doctrina, sin el grupo, es prácticamente imposible avanzar porque no hay masa. El grupo nos ayuda a crear un vórtice energético con el cual nosotros avanzamos y a través del grupo y de la institución, se van a expresar en esa aspiración de escuela de misterios que nosotros tenemos, los 7 rayos de los 7 logos, los 96. 7 aspectos de esa misma escuela, llevándonos a hacer un viaje correcto y llevándonos definitivamente hacia el triunfo. Debe haber equilibrio entre la doctrina y la institución y repito una frase, la doctrina va por la vertical, la institución va por la horizontal. Vamos a investigar otro aspecto, que es la relación que hay entre la iniciación y la misión, porque son dos aspectos de la doctrina y de la institución. La iniciación. La iniciación tiene que ver con la doctrina y se cristaliza en la persona en relación al trabajo espiritual que va haciendo, lo va encarnando en su interior y empieza a ascender por la escalera de la iniciación. El V.M. Samael dice que la iniciación es la misma vida, sabiamente vivida y con amor. Y dice además, si quieres la iniciación, escríbela sobre una vara. Hay que hacer un viaje por la columna vertebral desde el coxis hasta la pineal, y uno debe pasar por las 33 cámaras sagradas del Egipto faraónico, encarnar en cada una de esas cámaras, vértebras, la enseñanza que cada una tiene, y robarle la luz a las fuerzas tenebrosas que se han apropiado de cada una de las vértebras. Eso es interior, se hace con la doctrina, viviéndola, pero también está la misión, relacionada con el tercer factor de la revolución de la conciencia. El maestro nos enseña que si nosotros no hacemos algo por nuestro hermano el hombre, por la humanidad, inevitablemente quedaríamos estancados por falta de combustible. 97. Es como un auto que va en una carretera y hace muchos kilómetros, si no reponemos combustible, el auto se para y no sigue su viaje. La misión es la expresión de ese auto, que nos permite ir cargando combustible en cada parada, en cada estación, en cada ciudad, para seguir adelante en nuestro camino. La misión es un acto de desprendimiento, de amor hacia nuestro hermano el hombre, hacia nuestra hermana la humanidad. Toda persona que haya recibido esta enseñanza y le haya sido útil, debería sentir en su corazón el anhelo de devolvérsela a la humanidad, haciendo algo por todos esos millones y millones y millones de personas que todavía no tienen la enseñanza y que no saben que hay una enseñanza, no conocen que los 3 factores de la revolución de la conciencia pueden redimir el alma del ser humano y pueden ayudar a que esa alma deje de sufrir. La misión es un acto de desprendimiento, de amor y es algo que va en contra del egoísmo. No todos podemos ser conferencistas o misioneros que vamos a ir a otra ciudad o a otro lugar o a dar las conferencias. Pero es muy claro que cualquier persona que quiera hacer misión puede hacerlo, porque el día en que uno en su ciudad pega un afiche o financia económicamente la producción de los carteles, o ayuda de una manera u otra a un misionero, es misionero. El que ayuda a un misionero es misionero, entonces todos podemos ser misioneros en esta causa común que todos tenemos en el final de esta raza. 98. Hacer el último esfuerzo de la multiplicación del mensaje, para que llegue a todos los rincones del planeta y que nadie pueda decir yo no tuve la oportunidad, porque nadie me enseñó que había un mensaje redentor del alma, que tenía los 3 factores, nunca lo encontré. Ese es nuestro trabajo, levantar bien en alto la antorcha de nuestro verbo para iluminar el mundo con esta enseñanza, que emerge de las escuelas de misterios a través de los 7 rayos y de los desdoblamientos de los 7 logos, para traer una doctrina que es un bálsamo, una medicina para el alma de todas las personas que hoy en día quieren tener un encuentro con la verdad, con la alegría, con la libertad y con su ser. Esa es la expresión equilibrada entre la parte interior y la parte exterior. Las escuelas gnósticas, los maestros y los discípulos.
Me gustaría en este momento leer y comentar algunas palabras del maestro Lakshmi en relación a las escuelas de misterios, en relación a las escuelas gnósticas, en relación a lo que es un maestro, lo que es un gurú, lo que es un discípulo. Estas palabras fueron pronunciadas por el VM Lakshmi en una convivencia que hicimos en Uruguay en noviembre del año 1996. El maestro visitó Uruguay 3 veces, en el año 93 por primera vez, en el año 94 y en el año 96. Una de esas veces, en el año 96, dando una conferencia en horas de la mañana, el maestro tocó el tema del que estamos tratando hoy. Quisiera leerles las palabras exactas que pronunció el maestro en la conferencia: cuando el Cristo andaba con nosotros en la tierra, lo veíamos, lo tocábamos, lo escuchábamos todos los días y 99. Dependíamos, desgraciadamente, uno en todas las épocas ha sido así, depende uno de esa parte humana, depende de lo que el maestro le diga, depende de la orientación que le dé, y lo triste no es todavía eso, sino que muchas orientaciones que los maestros dan se ponen en un segundo lugar, cuando no están en concordancia con lo que uno piensa. Los maestros aconsejan o dan una orientación para que uno se pueda salir de ese torbellino espantoso en que la vida lo ha ubicado. El maestro Samael, cuando se retiró, pasamos por ese desierto esotérico que él tanto nos habló. Ese desierto esotérico no es sino una soledad interior, que cada persona tiene que vivir, en la cual ya no puede depender del directivo, no puede depender del santuario, no puede depender aún de la doctrina o enseñanza que ha recibido verbal. Depende de la fe solar que tenga, de la práctica que tenga y de la voluntad. Como quiera que estos acontecimientos siempre nos agarran descuidados, uno dice: ay, se fue, no le dije tal cosa que pasará. Cuando los maestros no tienen cuerpo físico se integran con el sol y están más cerca, cosa ilógica para la mente humana, pero es así. ¿Y qué vamos a hacer? Llegará el día en que el pueblo gnóstico, ustedes, no van a tener guías debidamente reconocidos, y entonces ustedes llegarán a decir: quedamos solos, esto se acabó, esto no es. Yo recuerdo tantos directivos que hemos conocido por el paso de estas enseñanzas, pero hay uno que me acompañó en Venezuela tantos años, un hombre incansable, un hombre tenaz, pero por divergencias que había, institucionales, él se retiró y ahora anda diciendo que 20 años o 25 años que duró, fueron perdidos, que duró en la gnosis. Esa es la impresión de 100. Quien no hace su propio mundo interior, quien no vive su propia doctrina. Yo les he contado del día en que recibimos la información, que yo recibí la información que el maestro Samael había desencarnado. Eran las 10 de la mañana en el Lumen, no había vecinos y llegó justo ese hermano que les acabo de decir, que dice que perdió su tiempo. Llegó y me dijo que había llegado un Marconi, que el maestro Samael había desencarnado esa noche. Yo creí morirme, porque estaba solo, en una lejanía como aquella, y estaba más triste todavía, desorientado, porque yo no veía en el ámbito del pueblo gnóstico, personas que tuvieran esa proyección de la doctrina, aunque había unos cuantos bodhisattvas que hablaban y nos enseñaban, pero que no tenían, no les había visto yo en la vida, una obediencia y una rectitud con el lineamiento, con el maestro y con el mensaje. Intenté comunicarme con ellos, resolví quedarme, quería mejor meditar y orar y pedirle a mi ser que me ayudara para poder pasar aquel momento tan crucial. Cuando empecé a encontrarlos a ellos, les consultaba: ¿qué va a pasar? Y me decían: el que no vaya conmigo, se acaba. Cosa que eso empezó a sembrar en mi corazón una tremenda duda de ellos, porque la doctrina no pertenece a personas, así sea el maestro que sea. Así fue que fui teniendo y desarrollando la suficiente voluntad para en el momento dado decirles: yo no trabajo con ustedes. Ah, ¿y con quién se queda? 101. Me quedo solo, o me quedo con las personas que no tengan dependencias, ni tengan esa clase de actitudes, porque nosotros no somos un partido político, nosotros somos una doctrina de la redención y cada uno de nosotros lleva ese redentor interior. Hasta aquí las palabras del maestro, que son muy claras, muy duras, muy penetrantes, llegan a la conciencia de todos nosotros,
y nos ilustran sobre cosas que quizás se estén repitiendo en este momento a través de la ley de recurrencia, en el retiro del mismo maestro Lakshmi. En esa convivencia en Uruguay del año 1996, el maestro nos habló también de lo que era la llegada del desierto esotérico. Al maestro no se le pasaron esas cosas. Esas cosas se estuvieron repitiendo y quizás en el día de hoy haya personas que todavía dicen, no, si usted se va de esta institución, se va a ir al abismo, se va a ir al infierno y está perdido. Las historias se repiten, la recurrencia se repite, quizás la Santa Inquisición vuelva a repetirse y todo eso nos va demostrando que si está pasando eso, está faltando el segundo aspecto de las escuelas de misterios que es la lógica física y la lógica esotérica.